El paralelo 38 de latitud norte divide desde 1945, como resultado de la tensión de la Guerra Fría, la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, y la República de Corea o Corea del Sur, destino de nuestra visita. Allí se celebra el Dynamic Festival, un espectáculo popular en el que hay un grupo folclórico de cada país que cuenta con su selección en la Copa del Mundo 2002, organizada por primera vez conjuntamente por dos países, Japón y Corea. La selección de José Antonio Camacho logró su clasificación para la Copa del Mundo y por ello España participa en el Mundial y también en el Dynamic Festival. Sus nombres nada tienen que ver con Luis Enrique, Morientes, Casillas, Valerón, Helguera, Tristán o Hierro. Pero bajo las órdenes de Rodrigo, la banda de gaitas de Corbera tenía un sistema perfecto en el que se combinaban con triangulaciones y pases matemáticos las gaitas de Luisto, Davis, Mila, Emilio, Sandra, Rafa, Rebeca, Monchi, Ángel, Andrea y Rubén, con la percusión de Guille, Miguel, María, Javi y Lorena. Todo ello acompasado por un gran bombo, no de Manolo, como es habitual en los estadios de la selección, sino el de Cardim. El objetivo del combinado de Rodri era que la jugada de su música entrase en forma de gol por los oídos de los coreanos. Todo esto con tres abanderadas de lujo, Pili, Conchita y Josefina, y bajo la supervisión del presidente Arturo, más conocido como Turi. Bajas en la convocatoria por distintos motivos, las de Neri, Alberto, Maribel y Juanjo. Pese a ello, presentes en todas las actuaciones y en la mente de todos los componentes de la banda de gaitas. 24 asturianos de Corbera estuvieron en Corea, 24 almas que dotaron al país asiático de una dosis de asturianía que no pasó desapercibida ni para los más incrédulos. Lejos del Mundial, la gaita de Corbera estuvo y estará para siempre en los corazones de los habitantes de Yanyu y Daejeon.